Gusto en verlos por este medio. Estamos justamente 55 estudiantes, muy poco. Ayer mi asistente me dijo justamente que han ingresado muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya un poquito más de la mitad del camino, chicos. Ya mi mensaje siempre es ese, ¿no? Que no se animen, que se pongan las pilas. Ya estamos a medio camino de lo que ustedes se han trazado, ¿no? Su meta justamente es estudiar por igual las 4 materias que ustedes llevan y remontar, ¿no? Por ahí le ha ido regular. Tienen todavía la posibilidad que le vaya mejor este segundo parcial. Ya, de eso se trata esta capacitación del CUP, ¿no? Que ustedes puedan adquirir los mejores conocimientos y obviamente tienen que reforzar en casa, sí o sí, porque aquí el 50-50, 50 es esto, la explicación, la socialización del tema, y el otro 50 ya es por parte de ustedes, ¿no? Que deben estudiar más ahora, ¿no? Si estudiaban un 50, ahora estudien un 70, un 80 y por ahí un 100%. Ya, entonces, ese es mi consejo, queridos y estimados estudiantes, ¿no? Que no se animen, que sigan adelante, ya están muy cerca de lograr esa meta. Ya, entonces, vamos a continuar el tema de hoy. Por cierto, es un tema un poquito bien complejo, ¿no? Todo lo que es esto de la célula, ¿no? Entonces, hay que poner mucha atención y las dudas podemos solucionarlo al final y obviamente tenemos que volver a la fuente, ¿no? Que es ir a la plataforma donde hay mucho material de complemento, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla para continuar el tema en la clase de hoy. Me dicen si lo están viendo ahora, por favor. Sí, Voy a se ve. ampliar. Sí, Ya, sí. espérenme un ratito, voy a ver si lo puedo ampliar. Ahora lo pueden ver. Está. Sí, listen. Listen. Sí, listen. Ok, gracias. Bueno, hemos quedado. Este video lo han visto ayer, por favor me confirman si han visto este pequeño videito de... Sí. Ya, entonces creo que hemos quedado acá, ¿no? En todo lo que es la membrana celular e intercambio, ¿no? De los materiales entre las células y el medio. Ya, vamos a avanzar un poquito desde ahí, voy a ir un poco... bueno, vamos a ir, ¿no? Tratando de no ir muy rápido ni muy lento, ¿no? Cosa que se pueda... Listen, dejó de compartir otra vez la pantalla, la Wow. diapositiva. Ay, ahorita vamos a ver qué pasó. Creo que al compartir tamaño grande se sale. Pero ahorita vamos a ver qué hacemos. Ahora sí, ¿lo ven? Estoy moviendo la lámina. Otra vez se salió, licenciado. No, listen.
A ver, un intento más, ¿ya? ¿Ahora lo ven? Sí, listen, se ve. Sí, lo voy a tratar de ampliar. A ver, ojalá no me bote de acá. Ahora, acá Ahora sí, grande. se ve perfectamente, licenciado. Ya, ok, muchas gracias. Ya, ok, entonces hemos quedado aquí en el punto número 7. Sí, en el punto número 7. Bueno, entonces, ya yendo un poquito en materia, todo lo que ustedes han visto en la clase anterior justamente es una continuación, ¿no? Esto, lo que es el tema de la célula, abarca, creo yo, en la programación que tenemos para 4 clases, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio, un tema donde tenemos que verlo y analizarlo y volverlo a estudiar y otra vez para comprender esto, ¿no? Que es un poco, lleva su tiempo, ¿no? Entonces, según estos autores, estos científicos que han visto todo aquello, referente a lo que es la presión osmótica, ¿de qué trata, no? Que una membrana, en este caso, deje pasar moléculas de sustancias, depende de su estructura o el tamaño de sus poros. Eso ya lo hemos visto también en la clase anterior. Entonces se dice que esta membrana es permeable, ¿ya? Y esto sí permite el paso de cualquier sustancia, es permeable. O, por el contrario, es impermeable si hace justamente eso, ¿no? Si no deja pasar ninguna sustancia, ¿ya? Entonces, cuando deja pasar cierta sustancia, pero no otras, se dice que posee una permeabilidad diferencial, ¿ya? Esto hace que la permeabilidad sea una propiedad de la membrana y no una sustancia en difusión. Todas las membranas rodean las células, el núcleo y sus estructuras subcelulares poseen justamente esto que es la permeabilidad, ¿no? Diferencial, como vemos acá en esta imagen. ¿Ya? Vemos la membrana que es semiimpermeable por un lado, que está acá. ¿Ya? Y vemos acá en este cuadro la solución. Vemos acá las proteínas. ¿Ya? En esta parte de acá. ¿Ya? Todo lo que es la membrana semipermeable y el líquido elemento, ¿no? Que en este caso deja o no deja pasar según que sea permeable o impermeable, ¿no? Esto, lo que es la permeabilidad diferencial. Entonces el agua tiende a regular justamente, ¿no? Las concentraciones para ambos lados de esto, lo que es la membrana. Dando un poquito más de detalle a esto, una explicación un poco más clara, ¿no? Esto de la permeabilidad de la membrana es necesario, ¿no? Que recordemos que
Si deja pasar o no, depende de justamente, como hemos visto, de la estructura de esto, lo que es la membrana. Entonces, no todas las membranas están construidas igual, ¿ya? Algunas tienen canales, otras tienen poros, como vemos ahí, ¿ya? Poros quizás más pequeños, poros quizás más grandes, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso que la membrana es muy importante, ¿no? Por esto, lo que es la permeabilidad. Si hablamos un poquito del tamaño de los poros, ya hay poros grandes, como hemos visto. Aquí están en la imagen. Estos poros grandes pasan moléculas grandes, porque el mismo nombre lo dice, ¿no? Y los poros pequeños ya hacen pasar pequeñas moléculas, ¿no? O moléculas pequeñas. Ya, eso depende del poro para que haga pasar el tamaño de la molécula, grande o pequeña. Ya, vemos un poco ahora lo que es los tipos de permeabilidad para diferenciarnos un poco ahí. Ya, entonces, al hablar de tipos de permeabilidad, ya esto es justamente lo que hace la misma membrana, que sea permeable o no. Ya, deja pasar cualquier sustancia o no deja pasar en este caso. Un ejemplo sería para este caso un colador con agujeros muy grandes, por ejemplo. En este caso sí deja pasar, ¿no? En la sustancia. Y por el contrario, una membrana que sea impermeable, ya sería que no deja pasar ningún tipo de sustancia, ¿no? En este caso, si el colador tuviera ese tipo de membrana, obviamente no pasaría nada, ¿no? Es un ejemplo fácil, real, que podemos entenderle, ¿no? O sería como otro ejemplo sería una pared sólida, ¿no? Que no deja pasar nada, ni sol, ni lluvia, ni nada, ¿no? Ejemplos claros que podemos nosotros verlo, ¿no? Hablando un poquito más de lo que es esto de la permeabilidad diferencial, como vemos ahí el nombre, aquí, permeabilidad diferencial. Vamos a ver, de qué se trata esa palabra diferencial. Ya, en este caso, diferencial, si deja pasar alguna sustancia, ¿ya? O por el contrario, impide el paso de otra sustancia. Hace la diferencia. Algunas sí, otras no. ¿Ya? A eso se refiere esto de la permeabilidad diferencial. Hay una diferencia. Si deja pasar alguna sustancia o impide el paso de otras sustancias. Entonces, este tipo de membrana que sí existe en los seres vivos, ¿no? Eso es seguro. Ya, todos los seres vivos, ya sea cualquiera fuera de la especie, tienen este tipo de membrana diferencial. Veamos ahorita un poquito más lo que es concepto de permeabilidad, para que tengamos un poco más esto. Yo le doy el ejemplo, hay que darle como cucharilla, digamos, al niño, ¿no? Que lo pueda masticar, que lo pueda saborear, ¿no? Para que lo pueda justamente apreciar. Viendo un poquito el concepto de lo que es permeabilidad. Decimos que la permeabilidad es una propiedad de la membrana, justamente, ¿no? No es de la sustancia misma, ¿no? Es una propiedad de la membrana. Entonces, no es una sustancia que deja o no deje pasar. O si puede o no puede hacerlo también. Ya, ahí está esto, ¿no? Lo que es un poquito complicado, ¿no? No es una sustancia que quiera o no quiera pasar. Ya Listen, creo que se quedó la diapositiva, ¿no? Está en impresión osmótica, ¿no? Ya, está bien. Estamos explicando un poquito más lo que es justamente esto de la membrana y de la permeabilidad, dando un poquito de detalles cada una de estas palabras, ¿no? Y luego vamos a continuar a lo que es ya difusión, diálisis y osmosis, explicando más que todo bien en detalle cada una de estas, porque el texto, si ustedes lo ven, es muy técnico quizás, ¿no? Hay palabras que no le vamos
a entender a la primera. Yarisa, muchas gracias, va a disculpar. Entonces, sí, está bien. Entonces, yo estoy tratando de darle un poquito más detallado, ¿no? Todo lo que estamos hablando acá, de la membrana, de la permeabilidad, de esto que es la diferencial y todo aquello, ¿no? Entonces, un poquito más para ir avanzando. Vemos que todas las membranas rodean justamente todo lo que es la célula, los núcleos, la vacuola, los organelos y todo lo demás, ¿ya? Entonces, estos elementos tienen permeabilidad diferencial, ¿ya? La célula, los núcleos, la vacuola, los organelos, todos ellos tienen esto que es permeabilidad diferencial, ¿ya? Quiere decir que es diferencia entre lo que puede pasar y lo que no puede pasar, en lo que debe pasar y lo que no debe pasar al interior de la célula, ¿ya? Entonces, esto también permite un poquito lo que es el control, ¿no? El control en su interior, el control en su equilibrio también, ya para que justamente todo esto funcione correctamente. De eso se trata, ¿no? Esto es lo que es la permeabilidad diferencial. Estamos por esta partecita acá, ¿ya? Entonces, una de sus funciones es eso, ¿no? Que permite el control en su interior, mantiene justamente el equilibrio para que todo aquello funcione correctamente. Ya con esta un poquito más de explicación, ya de lo que es esto, la presión osmótica, podemos avanzar ya en la siguiente lámina que habla justamente de la difusión, diálisis y osmosis. ¿Ya? Aquí también vamos a ir un poquito así detallado esto porque es necesario, ¿no? Ya según estos autores va a ir detallando uno por uno. Dice la diálisis y la osmosis son casos particulares de difusión. Ahí luego vemos qué es esto de la difusión. Vamos a verlo más adelante también. Entonces la difusión es el término general que define estos tres puntos. El movimiento de las moléculas desde una región de mayor concentración, también hacia otra de menor concentración, como resultado de la energía cinética de las moléculas. Ya, ahora vamos a ver la diálisis, en qué consiste esto de la diálisis. También nos dan 2 puntos ahí. La difusión de partículas disueltas en un soluto, y esto es a través de una membrana semi-impermeable. Ahora vamos a ver esto de lo que es la osmosis. ¿En qué consiste esto? 2 puntos también. La difusión de moléculas solventes a través de una membrana semi-impermeable. Esto en los sistemas vivos, el solvente es casi siempre el agua. Ya, ese es el elemento, digamos, ese es el elemento, justamente, ¿no? Siempre el agua. Casi siempre es así, ¿no? Ahora viendo un poquito qué nos quiere decir el texto a través de estos autores, referente a todo lo que es difusión, diálisis y osmosis. Vemos un poquito ahora en lo que es la difusión. ¿Qué es esto? Ya, explicando un poquito el detalle. Es el movimiento de las moléculas desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Y esto debido a la energía cinética de las moléculas. Es una pequeña aclaración, ¿no? De esta lámina que están viendo. Vamos a ver ahora una aclaración de lo que es la diálisis. No se ve la lámina. Sí, solamente estoy aquí, estoy explicando. Se ve la lámina. Sí, ahora voy a explicar un poquito más el detalle de lo que es diálisis. No estoy avanzando la lámina, estoy explicando un punto por punto la difusión, luego la diálisis y la osmosis para entenderle un poco más. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar explicando un poquito lo que es la diálisis. Según la lámina, ¿ya? La diálisis consiste justamente en eso, en la difusión de partículas disueltas, solutos se llaman,
Y esto es a través de la membrana semiimpermeable. A ver, un ejemplo en este caso. Puede ser el azúcar atravesando una bolsa de celofán, si los poros lo permiten, o sea, los poros de la bolsa, ¿no? Entonces, el azúcar pasará o no. Esto depende de los poros de esta bolsa de celofán. Un ejemplo práctico que nosotros tenemos en casa. Ya estamos explicando un poquito de lo que es esto de la diálisis. Avanzando un poquito, ahora vamos a ver esto de lo que es la osmosis. ¿Qué nos quiere decir el texto según estos autores? ¿No? Es otro caso particular, ¿no? De lo que es la difusión también. Entonces, ¿en qué consiste la osmosis? Consiste justamente en eso, ¿no? En la difusión de moléculas solventes. Difusión de moléculas solventes a través de una membrana semiimpermeable. En los sistemas vivos es solvente y casi siempre en agua, como hemos visto ahí, ¿no? Casi siempre en agua. Normalmente es así. Vemos acá en esta gráfica justamente esa, ¿no? La difusión, diálisis y osmosis, para tener un poquito más la idea clara, ¿no? Así, un resumen de resumen sería: difusión es el movimiento de las moléculas. Ven cómo se mueven de un lado para otro, de izquierda a derecha, arriba para abajo, etcétera. ¿Ya? Diálisis es la difusión de solutos. ¿Ya? Vemos acá en la membrana semiimpermeable. Y por aquí vemos esto que es la osmosis, que es la difusión de solventes. ¿Ya? Entonces, difusión, diálisis y osmosis para un mejor entendimiento hasta ahí. Ahora vamos a ver esto que es isotonía y presión osmótica celular. Según el texto, según estos autores, en los líquidos de toda célula viva hay, en principio, sales, azúcares y otras sustancias disueltas. ¿Ya? No solamente es, hay muchas, donde dice ahí, ¿no? Otra sustancia más. Por ello, el líquido celular presenta una determinada presión osmótica. Entonces, cuando una célula se sumerge en un líquido con la misma presión osmótica, ¿qué es lo que pasa? No existe movimiento neto del agua hacia adentro ni hacia afuera, porque hay la misma presión osmótica. ¿Ya? La célula no se hincha, tampoco se encoge, queda en su estado normal. En este caso, el líquido se denomina isotónico respecto a la célula. En condiciones normales, el plasma sanguíneo y los líquidos del organismo son isotónicos en condiciones normales, ya que poseen la misma concentración de sustancias disueltas en células. Vemos acá el cuadro. Vamos a explicar un poquito más cada uno de estos elementos para un mejor entendimiento. Espérame 2 minutos, voy a poner mi cargador, porfa, que estoy sin batería. Licenciado, disculpe la interrupción. ¿Me escucha? Enseguida va a regresar, fue a traer su cargador de... Ya, hola, perdón, estaba sin batería. Bueno, vamos a continuar.
Licenciado, va a disculpar que lo interrumpa. Quedamos más atrás, disculpe. No quedamos ahí de donde está explicando. Si no me equivoco, entre el punto 3 y punto 4, por ahí quedamos. Más atrás. Sí, más atrás. Sí. A ver, espérenme un ratito. Vamos a ver. De aquí hemos comenzado. Han quedado más atrás. Es que En el punto 3, Licen, nos quedamos ayer con su reemplazante. a ver. Hoy aprendemos acerca de las células. Los contenidos que veremos el día de hoy son: ¿qué es una célula? Tipos de células, ejemplos de células humanas Eso ya lo habíamos y finalmente niveles de organización biológica. Ya, perfecto. Entonces estamos ahí. Las células lo son vimos en el pequeñas video. unidades Sí, que ¿se pueden escucha el tener vida volumen? ¿Me confirman si se independiente escucha? o bien agruparse, organizarse y formar. Sí, ya lo vimos. Ya, ok. Entonces, membrana celular. Muy bien. Entonces me estaba adelantando demasiado, me parece. Bueno, esto de la membrana celular dando lectura a lo que dice aquí el texto, ya membranas celulares e intercambio de materiales entre la célula y su medio ambiente. Una de las funciones más importantes que realizan las células es justamente esto, ¿no? El intercambio de material. Con el medio exterior. Ya este proceso justamente tiene lugar ya en la misma membrana celular. Aquí vemos el ejemplo. Creo que ellos también lo han visto un poquito ese detalle. Hablando de la membrana plasmática. Entonces, las membranas no solo recubren a la célula, limitándola del medio exterior y preocupándole justamente de mantener constantes las condiciones internas, como vemos acá, esto de la membrana, ¿no? Ven acá, todo esto que justamente recubre el medio interno de la membrana. Entonces, si no se encuentran limitados justamente o aislados las diferentes estructuras u organelos que se encuentran realizando funciones específicas en el interior de la célula, tales como la vacuola, los nucleolos, los cloroplastos y justamente las mitocondrias. Esta, miren que ven acá, es una mitocondria justamente. ¿Ya? El transporte. A ver, entonces, ¿de qué se trata esto? El transporte de materia puede justamente realizarse gracias a esta presencia de ciertas sustancias que forman a las membranas. Vemos acá la imagen. ¿Ya? Todas estas sustancias que forman justamente a la membrana. ¿Ya? Unas se encargan de formar una estructura compleja, otras de facilitar el paso de sustancias de manera selectiva y controlada, y algunas tienen función de relacionar las células con el medio circundante. Vemos acá, ¿no? Son células, son todo esto, son sustancias que están justamente especializadas, como ven ahí el nombre, ¿no? Proteínas, colesterol y diferentes tipos de proteínas, como vemos acá, que conforman justamente esto, la estructura compleja, ¿no? De esto, lo que es la membrana.
Entonces, entre los compuestos básicos que forman las membranas podemos reconocer los lípidos, la proteína y esto de lo que es los carbohidratos. ¿Ya? Estos son los compuestos básicos que forman la membrana. Los lípidos, la proteína y los carbohidratos. Vemos ahí entonces, los lípidos forman la estructura o matriz de la membrana y están presentados justamente por estos que son los fosfolípidos, es decir, compuestos que presentan una cabeza hidrofílica construida por grupos de fosfato y una cola, ya que estamos viéndolo ahí en la imagen. Todo esto, ¿no?, forma una cadena de carbonos de naturaleza lípida. Entonces, tanto la cabeza como la cola pueden tener diferentes composición y complejidad de acuerdo con el tipo de membrana que se trate. Vemos aquí entonces el compuesto de esto que vemos acá la estructura, ¿no?, de los fosfolípidos, justamente la cabeza, como estamos viendo ahí, la cola, esto es la cabeza, grupo de fosfato y glicerol, que es la composición, y la cola de ácidos grasos. ¿Ya? Vemos acá todos los componentes, ¿no?, en este lado de la cabeza y por aquí los componentes de la cola. ¿Ya? De estos fosfolípidos. Avanzando un poquito más, ahora vamos a ver esto de la presencia de dos zonas, una que es la hidrolífica y otra que es la hidrofóbica. ¿Ya? Hidrolífica por este lado, como vemos acá. Entonces, los fosfolípidos en presencia de agua forman una bicapa, como vemos acá, una y dos capas, ¿no? ¿Ya? Cada una de las dos capas está formada por la acomodación de cabeza en plano y por colas en el extremo opuesto. Entonces, ¿qué es esto? Pueden compararse con una estructura de justamente acá, ¿no?, como vemos en la foto. Un emparedado, un sándwich que le llamamos nosotros normalmente aquí, ¿no? Bicapa. Donde las rebanadas de pan estuviesen representadas por la cabeza y la crema o la mayonesa por la cola. Es un ejemplo práctico de que pues, nosotros podemos entenderle con facilidad esto de la bicapa, ¿no?, que hace referencia justamente a las dos zonas, hidrolífica e hidrofóbica. Aquí vemos también la bicapa de esto, lo que es los fosfolípidos, ¿no? Una capa y la otra capa. Aquí en el ejemplo práctico, que nosotros podemos verlo varias veces, ¿no? Entonces, el movimiento continuo que presentan las colas de las moléculas da una enorme flexibilidad a esta zona, por lo que se considera que en la membrana hay un flujo bidimensional continuo, ya que las moléculas tienen gran movimiento lateral a lo largo y ancho de cada monocapa. Por el contrario, el movimiento de células entre dos monocapas opuestas es extremadamente lento. Este movimiento entre estas capas es extremadamente lento. ¿Ya? Esto puede decir que las proteínas son las que llevan a cabo las funciones específicas de transporte y reconocimiento celular. Ya aquí en la imagen lo podemos apreciar mejor, todo esto que es ya el movimiento bidimensional continuo, como vemos acá, ya, que justamente tiene esa función de transporte y de reconocimiento celular. Veamos ahora en el punto 4 el movimiento molecular.
Entonces, todas las moléculas de líquidos y gases tienen características, normalmente tiene esa característica, ¿no? De moverse o de difundirse en todas las direcciones hasta que se encuentren distribuidas regularmente por todo el espacio donde se disponen, ¿no? Donde se encuentran. Se define la difusión como el movimiento de moléculas de una región alta concentración a otra de menor concentración, producido por energía cinética de las moléculas. Entendiendo esto, vemos acá, ¿no? Todo lo que es el movimiento celular, movimiento molecular, difusión, movimiento de moléculas desde una región alta, de alta concentración, hasta una de baja concentración. Alta concentración por este lado y baja concentración por este lado. O región, también lo van a encontrar con su nombre, ¿no? Región de alta concentración y región de baja concentración. Vemos acá cómo es este movimiento de alta concentración y cómo es el movimiento de baja concentración. ¿Ya? Y esto justamente es a través de energía cinética que lo produce en la misma célula para que ocurra este movimiento de alta o de baja concentración. Hay diferencias, sí. Miren cómo es el movimiento acá, más concentrado y menos concentrado. Vemos ahora esto que es difusión y movimiento molecular, entrando un poquito ya a lo que era como una pequeña introducción, lo hemos visto más adelante. Entonces, la velocidad de difusión depende de dos cosas, ¿no? El tamaño de la molécula y la temperatura. ¿Ya? Tamaño de la molécula y temperatura. Las moléculas están siempre en movimiento. La diferencia entre los estados de materia se debe a la libertad de movimiento molecular, ¿ya? Sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Entonces, si es sólido, moléculas muy próximas, fuerzas intermoleculares fuertes, solo vibran, no se desplazan, ¿ya? Si estamos hablando de movimiento molecular sólido. Ahora, si hablamos de movimiento molecular líquido, las moléculas más separadas, fuerzas intermoleculares más débiles, pero hay un mayor movimiento. Ahora, si hablamos de lo que es movimiento molecular de los gases, moléculas muy separadas, fuerzas intermoleculares insignificantes, y hay movimiento libre, ¿ya? Obviamente limitado por obstáculos externos. Entendiendo esto, vemos acá la lámina, difusión y movimiento molecular. Entonces hemos visto que depende de la velocidad de difusión, depende del tamaño de la molécula, de la temperatura, y las moléculas están siempre en movimiento, ¿no? Siempre en movimiento. Sólido, líquido y de gas. Entonces, la diferencia entre el estado de la materia se debe justamente a la libertad de movimiento. Vemos acá, sólido, las moléculas de proteína solo vibran y no se desplazan. Ya en el estado líquido hay mayor fuerza y hay mayor movimiento. Y en este de gas hay mayor fuerza y hay un movimiento libre. Aquí vemos también, ¿no? Un poquito más el ejemplo, sólido, líquido y de gas. ¿Ya? Entonces la velocidad de difusión es una función del tamaño de la molécula y de la temperatura. Esto es como un resumen de la lámina anterior. ¿Ya? Esto se debe principalmente a tres estados que vemos ahí. Todo eso depende justamente del movimiento, ¿no? Del estado rígido, ¿ya? Al
estado libre de mayor movimiento, ¿no? De uno a otro lado. Vemos acá, ¿no? El movimiento de estos que son. Entonces, cuando se observa una gota de agua bajo el microscopio, ¿qué es lo que pasa? No podemos ver el movimiento de sus moléculas, pero si se añade una gota de tinta china que contiene partículas de carbón, las mismas se mueven continuamente, así como vemos acá la imagen, ¿no? De zigzag. ¿Ya? Esto es observable solo en el microscopio, como vemos ahí, con este elemento, ¿no? Así se mueve, miren, el zigzag, como dice acá, movimiento continuo. Entonces, cada partícula de carbón recibe choques continuos de moléculas de agua y así el resultado corresponde justamente o implica el movimiento de partículas carbonosadas. Este desplazamiento de partículas se llama movimiento browniano, ya en honor justamente a este señor, Robert Brown, que fue un británico inglés, ya que fue el primero justamente en observar en un microscopio, ¿no? Esto es lo que es el movimiento a través de una gota de agua. El movimiento browniano constituye un modelo de cómo se desplazan partículas fusibles, como vemos ahí. Ese es el movimiento. Si lo vemos en un microscopio, justamente con estos elementos, ya lo veríamos de esa forma. El punto 5, ya, velocidad de difusión. En este punto 5 vamos a ver justamente eso, ¿no? La difusión molecular. En la difusión, ¿qué incluye? Cada molécula se mueve en línea recta hasta chocar ¿con qué? ¿Con qué elemento? Con otra molécula o con una pared de recipiente. ¿Ya? Luego rebota y cambia de dirección. Aunque las moléculas se distribuyen uniformemente en un espacio, continúan de igual forma moviéndose constantemente. Se mantiene un equilibrio dinámico. Algunas moléculas se mueven en dirección, otras en sentido contrario, sin cambio neto de distribución. En una misma solución, entonces, distintas sustancias se difunden de manera independiente. Ya vemos entonces acá esto, lo que es la difusión molecular, en esta gráfica, ¿no? Como vemos ahí. ¿Ya? Hay movimiento, entonces se mueven en línea recta, pero al encontrarse con otra, cambian de dirección, ¿no? O rebotan y cambian de dirección, como vemos acá. Parecen unos autitos chocadores, ¿no? De un lado al otro lado. ¿Ya? Cada molécula se mueve en línea recta, ¿ya? Y al encontrarse con otra, justamente cambia de dirección. Vemos ahora la difusión, esto en cuanto a la velocidad y su significado biológico. Las moléculas se desplazan a varios cientos de metros por segundo, sumamente rápido, ¿no? Pero solo recorren una fracción muy pequeña antes de chocar o rebotar con otra. Por ello, el desplazamiento en línea recta es lento. Un ejemplo para esto sería, obviamente no es un ejemplo experimental de algunos de estos científicos, ¿no? Un fragmento de colorante colocado en el fondo el fondo brota justamente con agua, ascendiendo muy lentamente. Se requieren días o semanas para ver justamente esto, lo que es el desplazamiento parcial, o meses también para una distribución uniforme. Entonces la difusión es rápida en distancias cortas y muy lentas en distancias de centímetros. Aquí vemos entonces una pequeña imagen que nos clarifica un poco este punto. Hablando de la difusión,
que es la velocidad y su significado biológico. Ya, entonces las moléculas se desplazan en varios cientos de metros por segundo, sumamente rápido, ¿no? Entonces corren solamente fracciones de distancia muy pequeñas y rebotan al chocar con otra. Ya, el desplazamiento es lineal y es lento. Este es el experimento de ahí, que vemos ahí. Ya, y justamente para que esto suceda, como dice acá, se requieren días o semanas o a veces hasta meses. Continuando, entonces vamos a ver todo lo que es la solución en plantas terrestres. A ver, ¿qué ocurre aquí? Plantas grandes, por ejemplo, arbustos o árboles, ¿no? Resuelven el problema mediante un sistema de raíces muy ramificadas. Hay un micrófono abierto. Gracias. Entonces estamos viendo ya esto, lo que es la solución en plantas, árboles. Dice que resuelven el problema mediante un sistema de raíces muy ramificadas que les permite obtener materiales de una amplia zona del ambiente. Miren acá, estos árboles grandotes, ¿ya? Justamente a través de sus raíces, ¿no? Permiten justamente eso, ¿no? Obtener todos sus nutrientes. Ahora, viendo la importancia biológica. La difusión simple dice que limita la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan a los organismos. Solo los organismos diminutos pueden sobrevivir usando solo difusión. Entonces, los organismos de mayor tamaño necesitan desplazarse, agitarse en el medio o vivir en un ambiente con movimiento constante. Por ejemplo, ríos o mareas, ¿no? Caso de acá. Lo que ocurre, ¿no? En solución en plantas terrestres. Vemos por este lado, ¿no? La difusión simple. Y vemos también la solución en las plantas terrestres. Dice que es justamente un sistema de raíces muy ramificadas por este lado, la cual le permite justamente obtener todo lo que son los nutrientes y de una zona amplia de este ambiente, ¿no? Si fuera una zona muy pequeña, no podría, ¿no?, estar esta planta así tan bonita, ¿no? Perecería, se secaría y moriría en otro caso. Por eso, ¿no?, la importancia que estén todos en su medio natural, como vemos acá, ¿no? Continuamos, vamos a ver todo lo que es la difusión. Esto que es la difusión. Dice que la difusión limita la cantidad de moléculas de oxígeno y sustancias nutritivas que pueden llegar a los organismos. Solo los organismos diminutos pueden sobrevivir recibiendo moléculas únicamente por difusión, ya que requieren pocos segundos. Los organismos de mayor tamaño necesitan desplazarse de un lugar a otro, ¿ya? O agitarse de un medio para traer justamente las moléculas hacia él, hacia sí mismo. También pueden vivir en ambientes donde el medio se mueve constantemente, como hemos visto, ¿no? Las plantas justamente necesitan, a través de sus raíces, obtener estos materiales que justamente el medio ambiente le provee. Significado biológico aquí en esta gráfica de lo que es la difusión. Vemos acá la difusión en organismos diminutos. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay desplazamiento, que es uno, y aquí hay otro que es agitación del medio. Aquí vemos el medio natural, el río, zona de marea, y vemos aquí justamente la planta. No miren que es una planta bella, ¿no? Porque está en un ambiente, un medio ambiente natural, ¿ya? Y con un sistema de raíces ramificadas. El punto número 6, vamos a ver la permeabilidad de membrana.
Pausamos este punto y creo que ya vamos a llegar al punto número 7, que se ha dado una explicación, y hacemos una pequeña pausita ahí. Y hablando del punto 6, permeabilidad de membrana, ¿a qué se refiere esto? ¿No? Vamos a verla ahora. La permeabilidad de la membrana se refiere a la capacidad que tiene una membrana para dejar pasar sustancias a través de ella, ¿ya? A la permeabilidad de esto, la membrana, ya es una capacidad para dejar pasar sustancias, ¿no? A través de ella. Esto depende principalmente del tamaño de los poros de la membrana y de su estructura, que ya lo hemos visto más adelante, ¿no? La permeabilidad depende del tamaño de los poros de la membrana. Ya hemos visto también tipo de membrana. Permeables, deja pasar toda la sustancia. Impermeable, no deja pasar ninguna sustancia. Y permeabilidad diferencial, deja pasar alguna sustancia, ¿no? Esta sí, esta no. Entonces, las membranas celulares tienen permeabilidad diferencial. Vemos acá entonces la imagen. Ya es como una pequeña intro a lo que vamos a continuar. Vemos acá entonces la restricción por unión, justamente esto que es citoesqueleto, como vemos acá. ¿Ya? En esta imagen también. Vamos a ver ahora lo que es diálisis y osmosis, que también creo que ya lo hemos visto más adelante. Son conceptos particulares de cada uno de ellos, ¿no? Diálisis. Paso de sustancias disueltas a través de una membrana con poros adecuados hasta igualar concentraciones. ¿Ya? Esto que es diálisis que vemos ahí. Y osmosis, paso de agua a través de una membrana semiimpermeable desde donde hay más agua hacia donde hay menos. ¿Ya? Aquí vemos entonces la imagen. Diálisis por este lado. Y por este lado, osmosis. En sus textos seguramente ustedes tienen más ejemplos, más gráficas, más dibujos, donde puede explicar también el detalle, ¿no? De una y otra. Bueno, ahora ya volvemos al punto número 7. ¿Me permite un minuto, porfa? Un minutito me dan espacio, porfa. Ya, perdón, es que me dio visita, van a disculpar. Bueno, jóvenes, de aquí en adelante ya hemos visto, ¿no? Todo lo que es esto de la presión osmótica con muchos detalles, como hemos visto anteriormente, pero no está de más darle una repasada súper rápida, ¿no? Para entender un poco más el concepto. Ya según su texto, ya hablando de la presión osmótica, ya se refiere a justamente eso, ¿no? Que una membrana deje pasar moléculas de una sustancia. Esto depende de su estructura o del tamaño de sus poros, como hemos visto, ¿no? Se dice que la membrana es permeable justamente si permite el paso de cualquier sustancia e impermeable si no permite justamente el paso de ninguna sustancia. Entonces, cuando deja pasar ciertas sustancias, pero no otras, se dice que posee permeabilidad
diferencial. ¿Ya? Entonces hay tres tipos acá, ¿no? Permeable, impermeable y permeabilidad diferencial. ¿Ya? Entonces la permeabilidad es una propiedad de la membrana y no de la sustancia en difusión. Todas las membranas que rodean las células, núcleos, colas y estructuras subcelulares poseen justamente esto que es permeabilidad diferencial. ¿Ya? Que lo hemos visto ya un poquito del detalle. Entonces, aclarando un poco esta lámina justamente, ¿ya? Como recordatorio, ¿no? Esto es lo que es la membrana. Vemos que no todas estas membranas están construidas de igual manera, ¿no? Algunas tienen canales, otras tienen poros, otras son más pequeñas, otras son más grandes, ¿ya? Y hablando de si tienen poros pequeños o poros grandes, ¿ya? Si tienen poros pequeños, ya hemos visto que dejan pasar justamente moléculas pequeñas, y si tienen poros grandes, dejan pasar justamente esto, ¿no? Moléculas grandes. Ampliando un poquito ahora esto de lo que es la permeabilidad, que vemos ahí esa palabra que se repite en varias láminas. ¿Ya? Hemos visto si justamente es membrana permeable, ya sabemos que deja pasar cualquier sustancia. A ver, un ejemplo sería eso que le dije del colador, ¿no? ¿Ya? Si el colador tiene poros grandes, deja pasar, ¿no? Sustancia grande, y si tiene poros pequeños, deja pasar justamente más pequeños, ¿no? Y por el contrario, si es una membrana impermeable, no deja pasar ningún elemento, ¿no? Nada de nada. Un ejemplo, en este caso sería un ejemplo, una pared, ¿no? Sabemos que no pasa nada, ¿no? Ni el agua, ni nada, ningún otro elemento. ¿Ya? Entonces es impermeable, hay hasta pinturas incluso, ¿no? Que le echan a la pared, cosa que no permite pasar ni líquido elemento, ¿no? Y ahora viendo esto, lo que es la permeabilidad, justamente, ¿no? Diferencial. Explicando un poquito este detalle. ¿Ya? Diferencial si deja pasar algunas sustancias o impide el paso de otra sustancia. Hay una diferencia, esta sí pasa, esta no pasa. Eso es lo relacionado a la permeabilidad diferencial. Este tipo de membrana existe en los seres vivos. Todos los seres vivos, incluyendo al ser humano, ya tiene este tipo de membrana. Vemos entonces ahora un poquito el punto número, ahora vemos la discusión. Vamos a ver un poquito ya el tema. Ya esto lo hemos visto, está un poquito más rápido, ¿no? Difusión, diálisis y osmosis. Tres elementos diferentes y hay que saber la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? La diálisis y la osmosis son casos particulares de difusión. ¿Ya? La difusión es el término general que define el movimiento de moléculas desde una región de mayor concentración hacia otra de menor concentración. Y esto da como resultado que la energía, justamente esto es la energía cinética de las moléculas. La diálisis, ¿en qué consiste? En la difusión de partículas disueltas a través de una membrana semiimpermeable. Ahora esto es la osmosis. ¿En qué consiste? En la difusión de moléculas solventes a través de una membrana semiimpermeable. Ya hemos visto que también en los seres vivos, ¿no? Esto, lo que es el solvente, casi siempre es el elemento líquido, el agua. Casi siempre, como dice ahí, no siempre.
aclarar un poco más esto, lo que es la difusión, diálisis, para que le entiendan un poquito más. ¿Ya? Se dice que hay difusión si pasan estos elementos justamente, ¿no? Movimiento de moléculas, ya si se desplaza de una zona a otra de mayor concentración y hacia otra de menor concentración. Esto es debido a la energía cinética, esto que tiene las moléculas. Y la diálisis, aclarando un poco más también esto. Hay difusión de esto, las partículas disueltas a través del soluto. Un ejemplo sería la azúcar, como le dije, ¿no? El azúcar atravesando justamente una bolsa de celofán. Esto si lo permite o no lo permite. Hay un micrófono abierto. Vemos ahora un poquito de lo que es aclarando solamente la osmosis. Hay un micrófono abierto, por favor. Véanlo, micrófono abierto. Ya lo silencié, Lizzie. Puede continuar. Gracias, muy amable. Ya, esto es lo que es la osmosis, por ejemplo, ¿en qué consiste según estos autores? ¿Ya? En la difusión de moléculas solventes a través de una membrana semi-impermeable. Esto se ve en los sistemas vivos, ¿ya? Y casi siempre es justamente el elemento agua. Hasta ahí ya hemos explicado un poquito nuevamente lo que es difusión, diálisis y osmosis. Vemos acá en esta imagen, ¿ya? Difusión, por este lado, movimiento de moléculas. Diálisis, difusión de solutos. Y osmosis, difusión de solventes. Normalmente agua, como vemos acá. Ahora vamos a ver esto, que es isotonía y presión osmótica celular. Según el texto de estos autores, ¿ya? Esto es isotonía y presión osmótica, como sea en los líquidos de toda la célula viva. Hay justamente estos, sales, azúcares y otras sustancias disueltas. Por ello, el líquido celular presenta una determinada presión osmótica. ¿Ya? Cuando una célula se sumerge en un líquido con la misma presión osmótica. ¿Qué sucede? No existe movimiento neto de agua hacia otro, ni dentro ni hacia afuera. La célula no se hincha ni se encoge. En este caso, el líquido se denomina isotónico respecto a la célula. En condiciones normales, ¿qué se da? El plasma sanguíneo y los líquidos del organismo son isotónicos, ya que poseen la misma concentración de sustancias disueltas que la misma molécula. A ver, explicando un poco este punto, ya comprendiendo un poquito, entonces, vemos que esto, la composición celular, se da dentro de toda la célula viva. Y hay justamente estos sales, azúcares y otras sustancias disueltas. ¿Ya? Por eso justamente el líquido celular tiene esto que es la presión osmótica propia. ¿Qué es esto de la presión osmótica? Es justamente la fuerza con la que el agua tiende a entrar a la célula debido a la presencia de sustancias disueltas en su interior. Ya eso sería, ¿no?, una definición de lo que es la presión osmótica. Es la fuerza que tiene el agua para entrar en una célula. Y esto se da debido a la presencia de sustancias disueltas en su interior. Vamos a ver ahora, aquí vemos un poquito más en la gráfica, pero vamos a explicar un poco más esto, que es la solución isotónica ahora. A ver, solución osmótica y efectos en la célula. Solución hipertónica, vamos a ver solución hipotónica, solución isotónica. ¿Ya? Tres importantes elementos justamente de esto de la solución. Hipertónica,
hipotónica y solución isotónica. Solución hipertónica, donde hay mayor concentración de sustancia disuelta que en la célula. El agua sale de la célula se contrae. ¿Ya? Esas son las características. ¿Ya? Mayor concentración de sustancia disuelta en la célula, entonces el agua sale de la célula. ¿Ya? El agua sale de la célula y la célula se contrae. Solución hipotónica, donde hay menor concentración de sustancia disuelta en la célula, entonces el agua entra en la célula y la célula se hincha. Y la solución isotónica, igual concentración de sustancia disuelta que la célula, entonces no hay cambio de volumen, es el mismo, ¿no? Un ejemplo de esto es justamente esto, cloruro de sodio al 0.9%, sería un suero fisiológico. Ya, explicando un poquito más esto para que se pueda entender esto de hipertónica, hipotónica e isotónica. Ya, entonces, viendo esto de la solución hipertónica, dice que donde hay mayor concentración de soluto que dentro del agua. Ya, como resultado, la célula se contrae. Un ejemplo sería una uva pasa. En el agua muy salada, por ejemplo, se arruga. Sería un ejemplo de lo que es solución hipertónica. Vamos a ver ahora un poquito el detalle explicando lo que es la solución hipotónica, donde hay menor concentración de solutos que dentro del agua. Entonces el agua entra a la célula y como resultado la célula se hincha. Hasta incluso dice que puede reventar esta célula. Viendo ahora la solución isotónica, igual, es donde hay igual concentración de solutos que la célula. Entonces no hay cambio de volumen celular. El ejemplo clave sería un globo, a ver, cloruro de sodio igualmente, ¿no? Al 0.9%. Sería explicando un poquito más cada una de ellas, ¿no? Para que se pueda entender. Aquí vemos entonces en la imagen ya las soluciones osmóticas y su efecto en la célula, por este lado, ¿no? Solución hipertónica, el agua sale de la célula y por tanto se contrae. Solución hipotónica, el agua entra y la célula se hincha hasta puede reventar, dicen los autores. Y la solución isotónica, hay un equilibrio, ¿ya? No existe cambio. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, una pequeña imagen que clarifica justamente esto, ¿no? Que son soluciones osmóticas. Vemos acá también, ¿no? Justamente lo que se explicó. Un cuadro más detallado, más resumido, más sintético, ¿ya? Pueden verlo ahí, pueden analizarlo un ratito ahí. Vemos que es solución hipertónica. El agua sale, como vemos ahí, ¿no? El agua está saliendo acá. El agua sale y la célula se contrae. Miren ahí. El agua sale y las células quedan así, ¿no? Como deterioradas, digamos, ¿no? Por aquí vemos solución isotónico. ¿Ya? Donde el agua entra. Ven ahí, se hincha más, ¿no? Y la hipotónica, también lo vemos ahí. Para que lo puedan analizar un poquito mejor. Aquí también, ¿no? Más claro, aquí. Hipertónica
isotónica e hipotónica. Tenemos 3 ejemplos entonces ahí para captar mejor la idea. Bueno, vamos a ver este videito y luego hacemos unas cuantas preguntas, algunas dudas para terminar hoy. Por favor, ahí un poquito antes quizás. Las moléculas de agua son bastante abundantes y pequeñas y pueden atravesar las membranas mediante un proceso de difusión denominado ósmosis. Este proceso, completamente pasivo, no utiliza energía metabólica y puede ser mejor comprendido en términos de concentraciones de solutos. Recuerda que el soluto es la sustancia que se disuelve en un disolvente, que por lo general es un sólido, pero que también puede ser un líquido o un gas que se disuelve en una sustancia líquida. La ósmosis depende del número de partículas de solutos presentes, no de su clase. Se sabe entonces que las diferencias de concentración de solutos entre una célula y su medio circundante determinan si el agua se desplazará del medio extracelular al interior de la célula o viceversa. Si dos soluciones diferentes están separadas por una membrana fosfolipídica que permite el pasaje de agua, pero no de esos solutos, las moléculas de agua viajarán a través de la membrana hacia la solución con mayor concentración de solutos. La ósmosis celular es entonces el paso de un disolvente, que por lo general es agua, a través de la membrana semipermeable que no permite el paso de solutos sin gasto de energía, y desde una región donde la concentración de solutos es menor a una región donde la concentración de solutos es mayor. Recuerda que aquí no van a pasar los solutos de un lado a otro, aquí van a pasar son las moléculas de agua de un lado a otro. Supongamos que tenemos dos regiones, una región donde la concentración de agua es más alta y las concentraciones de solutos son más bajas, y otra región donde la concentración de agua es más baja y la cantidad de solutos es más alta. ¿Desde dónde hacia dónde crees tú que viajaría el agua? Correcto, desde la región 1 a la región 2, porque teniendo en cuenta lo anterior, el agua viajará a través de la membrana hacia la solución con mayor concentración de solutos. Otro ejemplo, tenemos nuevamente dos regiones, las dos con la misma concentración de agua, pero la región 1 tiene mayor cantidad de solutos que la región 2. Entonces, ¿desde dónde hacia dónde viajaría el agua? Claro, desde la región 2 hacia la región 1, precisamente porque, como lo mencionamos anteriormente, el agua viajará desde la región donde hay menor cantidad de solutos hacia la región donde hay mayor cantidad de solutos. Según las concentraciones de solutos, los medios o soluciones se pueden clasificar en isotónicos, cuando ambos medios tienen las concentraciones de solutos iguales; hipertónicos, cuando la concentración de solutos es mayor con respecto a la solución con la que se compara; e hipotónicos, cuando la concentración de solutos es menor con respecto a la solución con la que se compara. Y aquí es súper importante que se haga referencia a las soluciones que se están comparando. Por ejemplo, yo tengo dos soluciones hipotéticas separadas por una membrana semipermeable que no permite el paso de los solutos de ese ejemplo, y que además de eso tienen la misma cantidad de agua. La primera tiene mayor cantidad de solutos que la segunda. Si yo te pregunto qué tipo de solución es la primera con respecto a la segunda, ¿qué dirías? O si te pregunto qué tipo de solución es la segunda con respecto a la primera, ¿la respuesta sería la misma? Definitivamente no. La primera con respecto a la segunda sería una solución hipertónica porque tiene mayor concentración de solutos, mientras que la segunda con respecto a la primera sería una solución hipotónica porque tiene menor concentración de solutos. Hasta ahí todo bien. Si colocamos una tercera solución con menor cantidad de solutos que la segunda, tendríamos que la segunda solución con respecto a la tercera sería hipertónica y ya no sería hipotónica como en el primer caso, porque tiene mayor concentración de solutos, mientras que la tercera con respecto a la segunda sería una solución hipotónica porque tiene menor concentración de solutos. En todos los casos, el agua siempre se desplazará a través de la membrana desde una solución hipotónica a una solución hipertónica hasta que la concentración de ambos lados de la membrana se iguale. Cabe recordar que cuando se dice que el agua se desplaza, hago referencia al movimiento neto de agua.
Dada su abundancia, el agua se desplaza constantemente a través de la membrana plasmática hacia el interior y el exterior de la célula. Lo que interesa en la ósmosis es saber si el desplazamiento del agua es mayor en una dirección a otra, y por eso es que hacemos referencia a flujo neto. Veámoslo en algunos ejemplos, y antes de comenzar, recuerda que la membrana que separa el medio intracelular del medio extracelular es una membrana semipermeable que no permite el paso de solutos de estos ejemplos hipotéticos. Si tenemos una célula, que para este caso vamos a usar un glóbulo rojo que está sumergido en una solución X, en donde la concentración de solutos que hay en esa solución es igual a la concentración de solutos que hay dentro del glóbulo rojo, en este caso no va a haber flujo neto de agua. Recuerda que la palabra neto hace referencia a la cantidad resultante. En este caso decimos que no hay flujo neto de agua porque la cantidad de moléculas de agua que salen son casi las mismas que entran. Tienen las mismas posibilidades de entrada que de salida. Entonces, si restamos la cantidad de moléculas que entran con la cantidad de moléculas que salen, pues obtendríamos un flujo neto cercano a cero. Como el interior y el exterior de la célula tienen las mismas concentraciones, aquí estaríamos hablando de una solución isotónica. Por otro lado, si tenemos un glóbulo rojo sumergido en una solución Y, en donde la concentración de solutos es mayor en esa solución que en el interior de la célula, va a haber un flujo de salida neto de agua desde la célula hacia el medio exterior. Es decir, que el desplazamiento de agua es mayor en la dirección de salida desde la célula. En este caso, las moléculas de agua tienen más posibilidades de salir de la célula que entrar a ella, porque no hay solutos suficientes que puedan evitar que ellas interactúen con la membrana, mientras que las que están afuera pueden verse obstaculizadas y podrían ser retenidas de distintas maneras por los solutos. Como el exterior de la célula tiene mayor concentración de solutos comparado con el interior de la misma, aquí estaríamos hablando de una solución hipertónica. Y como el agua se escapa desde el interior hacia el exterior, la célula podría arrugarse o deshidratarse. En un tercer caso, si tenemos un glóbulo rojo sumergido en una solución Z, en donde la concentración de solutos es menor en esta solución que en el interior de la célula, va a haber un flujo de entrada neto de agua desde el exterior hacia el interior de la célula, es decir, que el desplazamiento del agua es mayor en la dirección de entrada. En este caso, las moléculas de agua tienen mayor posibilidad de entrar a la célula que salir de ella, porque no hay solutos suficientes que puedan evitar que ellas interactúen con la membrana, mientras que las que están adentro pueden verse obstaculizadas y podrían ser retenidas de distintas maneras por los solutos. Como el interior de la célula tiene mayor concentración de solutos comparado con el exterior de la misma, aquí estaríamos hablando de una solución hipotónica, y como el agua entra a la célula, ésta se hincha y podría estallarse. Por último, a diferencia de las células animales, las células de las plantas, las arqueas, las bacterias, los hongos y algunos protistos tienen paredes celulares que limitan su volumen y les impiden estallar. Las células con paredes fuertes captan una cantidad limitada de agua y al hacerlo crean una presión interna contra la pared celular que evita el ingreso adicional de agua. Esta presión intracelular se denomina presión de turgencia. Esta mantiene erguidas a las plantas y es la fuerza que impulsa el agrandamiento de las células vegetales. Es un componente normal y esencial del crecimiento de las plantas. Si las células pierden suficiente agua, la presión de turgencia desciende y la célula se contrae y se separa de la pared. Si tienes alguna duda, cuéntamelo abajo en los comentarios. Las moléculas de agua son bastante abundantes y pequeñas y pueden Bueno, tengo una reunión yo a las 7 justamente. Entonces vamos a quedar ahí ya, por favor, en